Muy buenas tardes, máster. Bueno, quien le habla, Brandon Murrieta, estudiante de la carrera de comunicación. Bueno, el tema de hoy que les voy a hablar, como todos mis compañeros también lo harán, pues es acerca de el factor más determinante o el causante de la pobreza de, de nuestro país y tanto también como en América Latina. Y es que hablar de un factor específico, no me voy a centrar en un solo factor porque en realidad son muchos los factores que causan o que tienen que ver dentro de la pobreza del país. Uno de ellos es netamente la educación. La educación, obviamente, estamos gobernados por personas y ejes competitivos que sin duda alguna todo se lleva a cabo mediante la política en nuestro país. La verdad, hablando netamente de Ecuador, se juega mucho lo que es la política. A causa de ello, pues existe una mala organización, en resumen o entre paréntesis, una responsabilidad social que no existe, la verdad. O dentro de los últimos años, dentro del periodo de Rafael Correa, para entrar un poco en la política, pues se manejó un tiempo, sí, muy bien la educación, pero de ahí para acá, la salida de él, pues la educación se mantenía en un buen punto, pero pasó de ser de educación a una potencia, pues pasó a ser escasez de educación. Y hablar también de pobreza obviamente tiene que ver muchísimo la economía en nuestro país. Y ahí va, hay dos puntos específicos que quiero centrarme. Es tanto la población económicamente activa, que son las personas que obviamente tienen un trabajo fijo, pero personas que no están económicamente activas, pero que se las buscan o juegan un papel importante como para generar o tratar de generar en su hogar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que existen, dentro de los factores determinantes está lo que es la pobreza crítica, que ya son obviamente hogares y cientos de personas que no tienen un hogar fijo, que personas que vagabundos de la calle, personas que no tienen en realidad un sustento. A ellos se basa también la falta de organización por ciertas instituciones importantes o que tienen la posibilidad de tratar de ayudar a este tipo de personas. Entonces, ya para determinar un poco, estos son para mí los causantes o las partes importantes que se necesita mejorar muchísimo en lo que es la pobreza crítica. Como lo decía, corresponde obviamente a hogares que no tienen un sustento. La pobreza reciente en la que estamos, pues en la actualidad no se ve mucho o no se habla muchísimo de pobreza, pero sí se habla de escasez en la parte tecnológica o en la parte técnica. Hay hogares y personas obviamente con la pandemia y hablando de la actualidad no tienen una computadora en su casa, no tienen cómo acceder a sus clases porque ahora es todo online mediante avanzada la tecnología y bueno, por problemas de pandemia también nos adaptamos porque nos adaptamos a un círculo donde no estábamos adaptados. Entonces, la pobreza no solo es escasez de alimentos, la pobreza no solo es escasez de que no tienes un hogar, sino también en la parte tecnológica. Hay escasez muchísimo en los hogares. Entonces, yo creo que eso es un buen punto de aclarar. Y por último, lo que existe es la pobreza inercial, que es la que se refiere obviamente a hogares de necesidades básicas, las que tienen. A medida yo creo que de la revolución industrial se cambió muchísimo todo esto y también golpeó muy fuerte a la economía en el país y en América Latina también, pues haciendo un breve resumen, por ejemplo, países destacables como Cuba, que ahora último estaba en confrontación por lo mismo, países como Colombia, que la reforma que se quería cambiar, pues iba a perjudicar netamente al país. Y un punto clave es el país de Venezuela, que está como está, la verdad, por el mal manejo, y a eso voy, la responsabilidad social que no ha tenido el país, más que todo por sus mandatarios, que en la cabeza, obviamente encabezando está el presidente Nicolás Maduro, que no supo manejar bien la economía de su país. Por eso Venezuela es uno de los países que está en primer lugar críticamente en pobreza extrema. Y eso es todo, máster. Mi intervención hablando de varios puntos específicos que determinan la pobreza tanto en nuestro país Ecuador como en América Latina. Muchas gracias.